a decir la señorita es frecuente confundir. Cuando nosotros hablamos de carcinoma in situ, es el carcinoma que respeta la membrana nasal, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros decimos que es un carcinoma que infiltra al estómago, por ejemplo, quiere decir que hay un tumor muy cercano al estómago y que está infiltrando al estómago, por ejemplo, en la cabeza de páncreas. En la cabeza de páncreas tenemos un adenocarcinoma. Ese adenocarcinoma puede crecer y por vecindad puede infiltrar hacia la parte del estómago. Eso es una infiltración. En cambio, si yo digo, esto es un carcinoma epidermoide del cuello uterino infiltrante, ¿qué quiere decir? Que el carcinoma ha roto la membrana basal y se ha introducido a la parte del estrómago. Nosotros tenemos que saber que todo órgano tiene una parte que está cubierta o es epitelio y va a tener una parte estromática. La que da a dividir la parte del epitelio y la parte estromática se llama la membrana basal. Cuando un tumor rompe la membrana basal, o sea, el epitelio que hace el estroma, se llama un carcinoma que está infiltrando al estroma. Y también hay que saber diferenciar las neoplasias que son estromáticas. ¿Cómo se llama, delegado, las neoplasias estromáticas? Sarcoma. Los sarcomas. Esos son el estroma, ¿no es cierto? Entonces sabemos qué cosa es una metástasis. ¿Qué es una metástasis? A ver, amigo, ¿qué es una metástasis? La diseminación del cáncer a otros órganos. La diseminación del cáncer a otros órganos. Cuando nosotros hablamos esa palabra que tú acabas de decir, diseminación, quiere decir, por ejemplo, una persona tiene un cáncer gástrico y se disemina a toda la cavidad abdominal. Es una diseminación o una miliar o una siembra del cáncer a toda la cavidad, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de metástasis, es el traslado de células neoplásicas de un órgano a otro órgano. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un cáncer de colon y ese cáncer de colon hace metástasis hacia el hígado, diremos, esto es un adenocarcinoma de colon metastásico en hígado. Y casualmente la neoplasia más frecuente del hígado, ¿cuál es? Las metástasis. ¿Ah? Entonces, entonces quedamos que la infiltración es cuando el tumor invade a un órgano vecino por la cercanía, por la vecindad, ¿no es cierto? Metástasis es cuando viaja por vía hemática o vía linfática de un órgano a otro órgano. Puede ser, por ejemplo, del colon al hígado, puede ser del hígado al pulmón, del pulmón al cerebro, de la mama al hueso o de la mama al cerebro o al hígado. Eso se llama una metástasis, ¿cierto? La presencia de metástasis empeora el cuadro del paciente, con lo cual nosotros vamos a dar que las metástasis son de mal pronóstico, pero se pueden tratar también las metástasis. Las metástasis se tratan y el paciente puede evolucionar. Lógicamente que su final va a ser siempre la muerte, ¿no? Pero por lo menos se le puede dar una calidad de vida. Cuando nosotros hablamos de pacientes oncológicos, hay que tener la idea que el paciente oncológico se cura cuando son las etapas iniciales.
Por ejemplo, en mi grupo vimos como el cáncer de cuello uterino, cuando son las lesiones premalignas, que todavía no llegan al cáncer, son excelentes porque se le da tratamiento al paciente y el paciente se recupera perfectamente bien. Cuando se hace diagnóstico de neoplasias avanzadas, lamentablemente el pronóstico es malo. Así aunque uno le dé un tratamiento excelente, con un montón de drogas, con cobalto, con radio, con lo que fuera, el final del paciente siempre va a ser la muerte. Pero nosotros, como médicos, tenemos que dar calidad de vida. Entonces, eso es lo más importante, que nosotros, mediante nuestros diagnósticos tempranos y el tratamiento adecuado que se hace, hacer que el paciente tenga un confort durante su vida. Si nosotros vamos a hacer malos diagnósticos, vamos a hacer malos tratamientos, ese paciente se va a perder. Entonces, una de las condiciones fundamentales es hacer un buen diagnóstico. Y para hacer un buen diagnóstico, nosotros tenemos que saber qué herramientas tenemos para hacer los diagnósticos. Entonces, yo, por ejemplo, le voy a preguntar qué herramientas se tienen, por ejemplo, para hacer un diagnóstico de cuello uterino. Ya, Papá Nicolau es fundamental, ¿no es cierto? El Papá Nicolau no hace diagnóstico, pero sí nos hace el screening de lo que viene a ser, por ejemplo, las lesiones premalignas y las lesiones malignas. Del pulmón, tú paras con sueño siempre, ¿no? Viene de mi mesa, y a veces tú paras con sueño, ya, por ejemplo, para el pulmón, ¿qué estudios harías? Sigue lo que dijo tu compañera. Un Papá Nicolau, por ejemplo, de esputo, nos va a dar, es muy simple, muy barato, y podemos llegar a diagnósticos para cáncer de pulmón. Entonces, se hace un Papá Nicolau al esputo. ¿Ah? Papá Nicolau. Papá Nicolau de esputo. Se hace del esputo, se agarra con una asa de alambre y haces un encendido en la lámina. Eso lo estudias y ves, se llama el estudio de esputo. Entonces ahí puedes hacerlo sea con coloración de Papá Nicolau o puedes hacer con una coloración de He, y en donde nosotros podemos llegar a identificar células atípicas o ya las neoplasias. Segundo, los estudios por imágenes. Y por último, las biopsias, que pueden ser transpleurales o por broncoscopía. Entonces, con esto nosotros vamos a tener el diagnóstico exacto de las enfermedades. Ustedes habrán escuchado que en la actualidad el cáncer de cuello uterino tiene la misma categoría en cuanto a incidencia que, por ejemplo, el cáncer de mama. Pero eso se hace acá en Lima. Por ejemplo, si nosotros hacemos el estudio del cáncer de cuello uterino y hacemos el cáncer de mama, la incidencia es la misma casi. Y quizá el de mama está un poco más alto que el de cuello uterino. Pero nos vamos a provincias muy cercanas, por ejemplo a Ica, no podemos ir a La Libertad o a Lambayeque, y sucede lo contrario. La incidencia del cáncer de cuello uterino es mayor que la de la mama. A ver, dime, ¿por qué crees que es eso? De cáncer de cuello uterino por por la falta de prevención que hay. O sea, las mujeres de provincia no suelen hacerse esos tratamientos de Papá Nicolau, por ejemplo, ¿no? Porque eso es lo que nos lleva a detectar tempranamente el cáncer. ¿Están de acuerdo en eso? ¿Están de acuerdo? ¿No? Se ha podido determinar que la fineza del diagnóstico se hace acá en Lima. Uno, quizá porque hay mejores medios de diagnóstico, y segundo, porque no hay mucho error en cuanto se hacen los diagnósticos tempranos para el cáncer de mama. En cambio, en provincias todavía les falta un poco,
y se les escapa algunos diagnósticos. Acá nosotros contamos con todos los estudios, por ejemplo, que son estudios ecográficos, estudios mamográficos y sobre todo las biopsias. Eso nos ha ayudado mucho. Por ejemplo, una paciente, ¿no?, llega al consultorio y tiene un tumorcito en la mama. Porque ¿quién es el que detecta primero el tumor de mama? La misma paciente, ¿no? Porque la paciente al bañarse, al agarrarse, siente el tumorcito. Y cuando siente el tumorcito, ¿qué hace? Va al médico. Y le dice: doctor, mire, en la teta me ha salido una bolita. Entonces el médico lo ve, ¿no? Mueve la bolita, si se mueve, si le duele. Le preguntan: ¿y esto cambia de tamaño, no cambia de tamaño con la menstruación, etcétera, de cosas? Y le hace un primer estudio, rapidito, vamos así, de una ecografía. Hay dudas en la ecografía, le hace una mamografía. Y aquí se ve muy bien lo que es el virlo, para ver si un virlo 0, un virlo 1, 2, o 3 o 4. Con ese estudio se hace una biopsia. Se hace una biopsia con una aguja fina y se ve si hay células neoplásicas o no hay células neoplásicas. Entonces el diagnóstico es mucho más fino que en provincias. Aunque ustedes no lo crean, en sitios muy cercanos no hay ni siquiera una posta médica. Por ejemplo, no sé si conocen Paramonga, acá cerca de 200 kilómetros de Lima, en la Panamericana Norte. En ese pueblo, en la noche te enfermas y no hay quien te atienda. No hay nadie, sí, no hay un centro de salud, no hay nada, a 200 kilómetros de Lima. Yo tuve la oportunidad de estar ahí y una persona se atoró con un pedazo de carne. Bueno, yo dije que llevarlo al hospital. No, ¿por qué no hay hospital? A la posta médica, no hay posta médica, porque solamente tiene en la tarde, en la mañana y en la tarde. Yo tuve que agarrar y sacar el trozo de carne atorado con la mano y me hizo un paro cardíaco el paciente. Que tuve que hacer la reanimación, todo felizmente no se murió el paciente. Pero así hay sitios muy cercanos a Lima que no tienen ningún medio, ni siquiera hay una posta médica, no hay un médico, no hay nadie. Te viene alguna cosa, algún problema y te mueres ahí, porque no hay nada. Recién creo que el sitio más cercano en Pativilca había una posta médica. Hasta que lo lleven de un sitio a otro y se murió el paciente. Entonces, esas son una de las causas importantes. Cuando nosotros hablamos de cáncer, acá nos han puesto todavía de la única forma de evitar el cáncer es no haber nacido. Vivir es incurrir en el riesgo de desarrollarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nacemos con células totipotenciales. Células que por algún desequilibrio se transforman en células malignas. Nosotros tenemos que conocer bastante acerca de lo que viene a ser el estrés celular. ¿Tú conoces lo que es el estrés celular? Hablo fuerte porque te escuchen. ¿Ah? No se moleste tampoco. ¿Para qué? No. El estrés celular es cuando nosotros sufrimos algún trastorno de nuestro medio externo, entonces las células van a reaccionar. Por ejemplo, el estado adecuado es la salud. Cuando uno tiene un desequilibrio en su salud, va a estar enfermo. Entonces, ese medio va a causar lo que se llama el estrés celular. Las células se van a alterar. Es como, por ejemplo, cuando va a dar exámenes acá nuestro delegado, se altera, ¿no? Está estresado. Es un estrés corporal que tiene. Pero así como tiene un estrés corporal, hay un estrés celular. Y ese estrés celular hace que las células se modifiquen. Y casualmente es una de las causas importantes del cáncer que actualmente se está estudiando.
El otro factor muy importante son las enfermedades ocasionadas por bacterias y más por los virus. Nosotros ya sabemos que hay virus determinados que van a producir el cáncer. Por ejemplo, el virus que más produce cáncer ya está contraprobado, va a ser el Epstein-Barr. Entonces este virus del Epstein-Barr puede producir leucemias o puede producir incluso linfomas, como viene a ser el linfoma del bulbo. Entonces, esto es muy importante. A nivel del cuello uterino, nosotros sabemos que existe también un causante del cáncer, que viene a ser el papilomavirus humano. Pero dentro del grupo del papilomavirus humano, solamente vamos a contar con 2 subgrupos, el subgrupo 16 y el subgrupo 18. El resto no son condicionantes para que una mujer haga el cáncer. Y ahora, el cáncer producido por el papilomavirus no solamente lo produce la mujer, sino también se produce en el hombre, a nivel del pene, a nivel de la lengua, a nivel de la orofaringe. Entonces hay que tener presente que este problema puede ser causado por el mismo virus. E incluso hay problemas o lesiones gástricas por papilomavirus humano. La siguiente, por favor. Nosotros vivimos en un medio ambiente y nuestro medio ambiente es constantemente alterado. ¿Quién altera al medio ambiente? El hombre. El hombre es el primer causante de las variaciones del medio ambiente, tanto en la parte hídrica como en la parte florestal. Entonces nosotros vamos a ver que, por ejemplo, uno de los contaminantes más grandes que existe va a ser el humo. Humo de las fábricas, humo de los automóviles, y el otro humo más grande que va a ser del tabaco. Entonces, ya está probado que el fumar produce cáncer. Pero todos los que fuman no tienen cáncer, sino tiene que haber una susceptibilidad para que puedan tener cáncer cuando se fuma. Y también tenemos que los que son los fumadores de segunda mano están muy propicios a hacer cáncer de pulmón. Ya eso ya hemos visto definiciones, ya pasan eso. Ya eso también, ya cáncer, forma, nomenclatura, ya eso ya sabemos, pasan. Las diferencias también hemos visto, ¿no? Entre neoplasia benigna y neoplasia maligna. Entonces, nosotros nos preguntaríamos si se sabe que un producto produce cáncer, ¿por qué no se prohíbe? ¿Por qué no se prohíbe, por ejemplo, la producción de tabaco? ¿Por qué no se prohíbe el fumar?